Bueno, pues qué gusto este día estar con un personaje más, un personaje veracruzano, que además haciendo un trabajo muy interesante. Pero como todos sabemos, en este programa nos interesa conocer la parte humana, al ser humano, y me da muchísimo gusto, Manuel Huerta, que estés con nosotros aquí en tu casa. Acá entre nos vamos a platicar y te agradezco mucho que hayas aceptado venir a charlar conmigo, Manuel. Mucho gusto, Mauricio, y pues un saludo a todos, con ánimo aquí viniendo Así a ver es. de qué se En la trata acá agenda entre nos. tan apretada que traes. Oye, Manuel, pues mira, platícanos tu historia, tu infancia, dónde naces, cómo Sí. vas desarrollando tu Sí, yo vida. soy del barrio de Sayago, Ya, justamente Sayago, Melchor Ocampo. Soy de familia naulinqueña, entonces los naulinqueños no nada más por Sayago, sino porque ahí estaba la terminal de autobuses, llegaban a esa zona de la ciudad. Entonces de chavo, como cualquier jalapeño, viviendo en casas rentadas, viví en Azcárate, en Azueta, en Sayago, estudié en la Manuel Cetello, que era la vespertina de la Escuela Abraham Castellano. eso en la primaria. ¿Y Primaria. el kinder en dónde No, no, estuviste, no, no. no? Fíjate que pasó esto. Yo tenía, cuando entro a la primaria, 6 años. Mis padres son Ok. comerciantes. Ujú. Mi padre viajaba, mi madre lo acompañaba. Ya. Y entonces yo no fui al kinder porque se entraba a la escuela a los 7 años. Ya. Hacen la excepción, por eso me tienen que meter una vespertina Ok. para poderme dejar con niños muy mayores que yo, porque fui muy precoz por eso desde Ajá. chamaco. Pero en el barrio de De San Bruno, Sayago, de Melchor Ocampo, pues todos esos barrios me vieron toda mi infancia. Y pues de ahí estudié secundaria un tiempo. Cuando muere mi madre, voy a México, Ujú. hago unos meses allá en una escuela secundaria, pero nos regresamos. Y al regresar igual a la Antonio María de Rivera Vespertina, porque llegué tarde, Claro. pero después me cambian a la Morelos, y ahí mi tutor, Aristeo Rivas Andrade, el que era otro gran La Morelos intelectual. cuando estaba el El padre padre Ernesto, Claro. Ernesto que fue Ahí estudié nuestro, yo la preparatoria nuestro también. capellán, pero cuando todavía estábamos. Tú eres, ¿cuántos hermanos tienes, Son hermanas? 7 De hermanos estas familias de antes que eran de los. mínimo cinco, ¿no? Pues no, mi padre es 7. Ya. Pues una familia tradicional ¿Con jalapeña, padres estrictos naulinqueña. o padres? No, no, muy, muy alivianados, porque la verdad es que mis abuelos, gente, sobre todo el abuelo materno de avanzada. Oye, esas épocas maravillosas de Jalapa en que podías salir, como dices, en el barrio. Pero no, una Jalapa muy tranquila, y mucho juego, mucho barrio, muchos chamacos que andábamos en la calle y grandes recuerdos. ¿Te gustaba jugar algún deporte o qué? ¿Cuál Sin era duda el fútbol, éramos el fútbol? campeones del fútbol. Después en la Morelos nos ponían rutina de deportes, Claro, entonces básquetbol, atletismo, todos los deportes como se acostumbraba. claro. Y ya hasta la prepa, el fútbol americano, que me gustaba verlo y jugarlo. Tuve una vida muy acelerada desde chavo. ¿Por qué? ¿Cómo era tu...? Bueno, pues yo empiezo la muerte de mi madre, viaja mi padre, y de alguna manera empiezo a vivir solo desde los 14 años. Entonces he tenido la suerte de la precocidad de la propia circunstancia de vida, y he tenido la suerte de tener un poco de habilidad para la escuela. En las escuelas se me facilitaban las cosas, y me tocó en suerte estar en el propedéutico de 6 meses. Pero en esta época, digamos, Estudié en la donde Prepa Juárez. Yo era te, hijo de mi de papá. tu Mi papá y papá él los mantenía, les tenía daba... bueno, le iba bien. Comerciante, me dijiste. Comerciante de zapatos, y le fue muy bien, y ya dejó el comercio Ujú. porque lo invitaron a ser alcalde de Naulinco por una consulta popular en aquellos años. ¿Cómo eran que las fue- consultas No, esta populares? fue la única que hubo en el PRI de aquellos ¿En qué años. año estás hablando Bueno, más o yo, menos? yo ya era diputado federal de la Ok. oposición, del Ok. PRD en ese momento. Ajá. Fui diputado la primera vez a los 31 años. Sí, Y él lo invitan, estaba gobernado Gutiérrez Barrios, sí, claro. y lo invitan a participar, y pues se decide por votación del pueblo.
Empezaba la transición democrática en el país y el PRI se vio forzado a hacer la consulta y la ganó, pero bueno, deja los negocios, se dedica a ser servidor del pueblo y pues ahí siguió ya hasta que murió mi papá, pero digamos yo con sinceridad me dio tiempo de estudiar, hice dos carreras tranquilamente. Me decías, ¿estuviste en la Juárez? En la Juárez. Preparatoria, bueno, en la Morelos, ¿no? En la Morelos secundaria y la prepa en la Juárez. Porque, o sea, en la Morelos, que platicábamos, estaba el padre Ernesto. ¿Tú eres un hombre creyente? La verdad es que sí soy de una tradición cristiana. Casi mi tía Isabel nos mandaba a mi primo y a mí antes de ir a la matiné a ir misa al Calvario. Y me sé la misa y todo lo que quieras, pero yo llegué al bautizo y ya más no, porque se aleja uno de la religión cuando te pasan cosas en la vida que tú dices, bueno, ¿y por qué muere mi mamá? ¿Por qué pasan estas cosas? Entonces como que te alejas. Ahora regreso con un conocimiento de la espiritualidad, que es algo más allá de una religión. Por supuesto, claro. Y en mi familia, pues también no eran muy católicos por la parte de mis padres. El padre de mi madre, Lorenzo Ladrón de Guevara, Naulinco lo conocían como el diablo, don Lorenzo, porque él es vecino de Huarto con Ruiz Cortines en el seminario. Y entonces mi abuelo Lorenzo y entiendo que Ruiz Cortines se abren de la religión, se hacen francmasones, y yo creo que es el motivo por el cual mi abuelo materno es el alcalde de Naulinco, en los tiempos de Ruiz Cortines. Yo era un poco entre el anarquismo, luego la línea de masas, y ya la transformación del 88 me llevó a una participación política electoral. Y bueno, fue muy acelerado todo lo que se vivía en México, lo que pasaba en Jalapa. Y previo a eso, bueno, habíamos hablado 2 carreras, ¿estudias Derecho? Sí, estudio Derecho y estudio unos semestres de Historia y estudio Sociología. Y en la Sociología me especializo en la Sociología Urbana y la verdad es que mis ideas de transformación, de justicia, estaban de origen en todo lo que yo hacía, vivía y se me dieron las cualidades para poder ahora pues decirlo con mucho orgullo. Mi oficio es la política como un arte de servirle al pueblo y lo logré desarrollar con un relativo éxito. Famosa UCISBER, la Unión de Colonos Inquilinos Solicitantes de Vivienda de Veracruz, y yo hacía el trabajo de la Unión en el sur, en Cuatza, en Mina, ya andábamos luchando porque la gente tuviera suelo, vivienda, y bueno, el tema es que a mí se me dio ir por el sur, y esa cercanía con los tabasqueños, no se dio nada más por eso, sino Andrés llega al PRD, llega posterior a nuestra lucha, y pues ya ahí él ya era un gran dirigente, ya había sido candidato a gobernador del FDN, nosotros estábamos liderando el movimiento y el partido en Veracruz. Él vota por mí para que yo sea diputado federal, lo logro ser muy joven, a los 31 años, para mí es muy, muy joven. Y mi compromiso desde entonces fue fuerte y las estrategias de intransigencia democrática y de lucha popular nos unieron desde entonces. Yo creo que él también conocía algo de nosotros. Hay referencias en común, el Equipo Pueblo, que era una ONG que apoyaba los movimientos populares, a nosotros, a ellos. Mi espíritu transformador era mucho antes y era más rupturista. Pensábamos que el país iba a cambiar por otra vía y no precisamente la electoral. De hecho, a quien pensaba la vía electoral le decíamos que era reformista y que no era por ahí. Nosotros pensábamos que era organizando al pueblo y que iba a ser una transformación como había ocurrido en otras épocas, en otros lugares, más de confrontación. Pero el 88 fue una demostración del pueblo de que era la vía pacífica. Y como a mí sí se me ha facilitado siempre escuchar al pueblo, que ellos mandan, que ellos deciden, que ellos son los protagonistas del cambio, las compas de la Unión, cuando nosotros andábamos pensando otra cosa, dijeron, no, es por acá, y nos jalaron y nos llevaron. Cuando hablas de escuchar al pueblo, Manuel, escuchar al pueblo para poder generar estas transformaciones, para ayudar, para sumar. Yo te he dicho que si yo no entiendo las cosas, yo no funciono. Mi cerebro sí tiene que entender. Y estudié bastante como buen jalapeño.
Y en la teoría política eso es lo que explica el maoísmo, que es el que las masas son las que deciden, los partidos proponen, pero el pueblo es el que tiene la decisión, porque vienen de una idea de ruptura de otros lugares en el mundo que los partidos, los aparatos impusieron a los pueblos, y aquí en México era muy obvio, el PRI, que tuvo una esencia transformadora de carácter hasta socialista, y lo reflejan en nuestra Constitución, herederos de la lucha de la Revolución Mexicana, acaban con don Porfirio el dictador y dejan a doña Porfiria, el priato jurásico. Y aunque Cárdenas le da un levantón democrático y popular y de resultados hacia la población, y está toda la historia, pues los sectores conservadores dentro del propio movimiento revolucionario y en el PRI se imponen hasta la llegada de Salinas, que acaba con esa de nuevo irrupción democrática que el hijo de Cárdenas quería hacer en el 88. Bueno, tuvimos que ir encontrando cómo equilibrar todo esto en un ejercicio donde pues pudiera permitirse que los niveles de confrontación además llegaron muy fuertes hacia nosotros. De repente hasta la libramos y estamos vivos, pero si hubo momentos difíciles de la lucha, a mí me tocó en suerte salir bien. Muchos compañeros no, los lastimaron. En esto que comentas, percibo que eras un hombre que tenías la decisión y la firmeza de decir, esto es de lucha, esto es porque ahí vienen los valores, ahí viene la familia, la justicia, la libertad, el servirle a la gente. Todo eso no te lo enseñan en la universidad, eso es la familia la que te genera. Claro, hay buenos maestros que te van enseñando que las cosas tienen que ser distintas. Yo te decía hace un rato, y cuando llego a la Facultad de Leyes, después de llevármela tranquilo, en la prepa, en el propedéutico, llegó a Leyes y tú los maestros, pues ahí te la llevabas, ¿no? Claro. Pero me encuentro una maestra que restó que es tu mamá, que si no sabías te reprueba y vas al extraordinario, y me dolió y pues ya nunca más me volvió a ocurrir, pero te van guiando, gente honesta, gente que sí está a la suerte. No, había otros muy buenos, claro. El maestro Bouzas Guimán, que era muy bueno en Derecho Civil, y ese sí le saqué 10, pero sí en romano sí se me dificultó. En romano no. Empezamos suavecito. ¿Cuál es tu platillo preferido? Pues me gusta ahora la ensalada con proteína, pero sí, la gula ha sido uno de mis temas que no he podido trascender. ¿Salado o dulce? Fíjate que es una combinación, me gustan los dos. Como buen nablinqueño, los dulces con los salados. ¿Blanco o negro, Manuel? No, no hay blanco. Grises, son acercamientos, no hay blanco. ¿Y la familia? Pues la familia es la base central de todo esto, lo he estado diciendo. Y ahora mi familia, mi hija, su mamá, que no somos pareja, somos papás de Marina Libertad, Libertad porque fue el nombre que yo propuse, pues es un núcleo muy poderoso para mí. Mi hija es seguro, mi amor incondicional, un amor divino, es lo mejor que tengo en mi vida. Excelente. Honestidad. La congruencia entre lo que dices y lo que haces, y tienes que ser muy valiente. La honestidad valiente es nuestra divisa. Andrés Manuel López Obrador. Pues un estadista, un gran hombre, ya pasó a la historia y he tenido la suerte de verlo de cerca. México. Pues es una oportunidad en el mundo para el renacimiento del mismo, prosperidad. ¿Tu infancia y juventud? Pues me la pasé bien, como todos. Problemas, claro, momentos difíciles, pero yo podría decir que estamos ahora aquí, listos. Cuitláhuac García Jiménez. Pues un compañero que le ha tocado ser parte de una ruptura histórica, está en el gobierno estatal y pues ahí vamos. Veracruz. Veracruz es un amor profundo a Veracruz, lo que te puedo decir. Coincido contigo en eso. Tolerancia. Debemos de desarrollarla bastante. ¿Cómo reconoces tu espíritu? ¿Cómo has hecho este trabajo? Descubrir que no lo tenía, que era muy fácil hablar de muchas cosas, pero no se sentían. Entonces ¿cómo lo lograste? Trabajo, pues a partir de querer desarrollar mi fuerza, a partir de reconocerme,
a partir de saber que no lo tienes, pues lo tienes que desarrollar. ¿Has sido intolerante? En algunas veces sí, mucho más en la adolescencia. ¿Qué piensa Manuel de las alianzas? Que son muy importantes. Es cuando algo no es lo mismo, pero se juntan para hacer algo en común. Y es necesario en la vida. Amigos. Algo muy importante, vital, es un valor supremo. ¿Y los enemigos? Pues yo no tengo enemigos, tengo adversarios. He entendido que la política pues son intereses y algunos se sienten afectados de lo que uno piensa, lo que uno hace. Manuel ha sido un hombre de estrategia. Sí, me gusta la estrategia. Muy bien. ¿Has sentido impotencia? Sí, pudiera ser algunas veces, pero es momentáneo, es como la felicidad, no es permanente. ¿Te has arrepentido de algo? Nada que no pueda haber superado. ¿Qué piensas de la pobreza? Pues que debemos de acabar con ella, es algo que no debería de existir, es algo con lo que estoy claro que lo genera un modelo que no es el propicio y no es tampoco un tema de moral, es un problema histórico. La democracia. Pues es el bien supremo ahorita, es nuestro legado principal de la Cuarta Transformación. Estoy convencido que el pueblo ya está en una etapa de convicción, de conciencia. En pocas palabras, ¿qué es la Cuarta Transformación para ti? Pues yo lo he sintetizado porque se habla los teóricos más, que es la separación del poder económico y el poder político. Para mí la Cuarta Transformación no es eso nada más, sino es darle el poder, ahora que se lo quitaste al poder económico, dárselo al pueblo. Entonces la Cuarta Transformación es que el pueblo mande. ¿Y qué es el poder? El poder, pues, es la posibilidad de servir. Si no hay servicio, el poder no tiene virtud. Te pregunto, ¿cómo soñarías a Veracruz? Bueno, Veracruz, sin duda, es un lugar que tiene que dinamizar a México. Si México está en esta etapa de prosperidad que yo observo, en esta etapa de ser un pivote en el mundo para nuevas cosas, hoy ser mexicano es diferente, hoy el humanismo mexicano va por delante. Y ser veracruzano es parte de una esencia de nuestro país, de contribución, 4 veces heroicos. Entonces, ¿qué veo? Un Veracruz justo, democrático, sustentable, dinámico, alegre, muy amoroso, con mucha felicidad de nuestro pueblo, lo que yo quiero. NB Periodismo de Investigación es tu casa.